Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Dios habla hoy a tu vida. Recordamos que durante este mes de agosto celebramos el mes de la Biblia y estamos considerando las temáticas general, yo soy el pan de vida, con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 35 y 48. Esta semana estaremos considerando el tema un libro con autoridad divina. Un libro con autoridad divina. Para lo cual le pido que me acompañe en esta tarde a hacer una oración para poner delante de nuestro Dios el programa de este día y sea de bendición y edificación lo que hoy veamos a través de los videos que vamos a compartir con usted. Padre, te damos gracias que sigues hablando al corazón de tu iglesia y sigues invitando, Señor, a aquel que anda fuera de tus caminos para que rinda su corazón a ti. En medio, Señor, de toda esta situación que estamos viviendo, bueno es, Señor, buscar un buen refugio. Y ese buen refugio podemos, Señor, encontrarlo en ti. Gracias porque tu voz se sigue escuchando a través de tu palabra, llamando, Señor, al corazón para rendir nuestra alma a ti. Quédate con nosotros en esta tarde y bendice, Señor, lo que hoy tenemos preparado para aquellos que nos acompañen en este programa. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿la Biblia habla verdad? ¿O está lleno o llena de mentiras como algunos lo dicen? Quédese con nosotros en este primer video donde reflexionaremos sobre la verdad de la Biblia y si realmente podemos nosotros considerarla como un libro confiable. Esto podría sorprenderte, pero hay muchas más copias de los manuscritos bíblicos consistentes que las que hay para cualquiera de las obras de los autores clásicos como Platón, Aristóteles y Sócrates. Muchos podrían argumentar que la Biblia está llena de errores y que las copias que han llegado hasta nosotros no son confiables y que han sido manipuladas. Pero piensa en lo siguiente. Los manuscritos más antiguos de los cuales se toma la base para la traducción a todos los idiomas no son los documentos inspirados, son copias de estos documentos. Y es probable que al copiarlos se hayan insertado errores. Pero, hablando textualmente, solo en promedio una milésima parte de la Biblia tiene alguna variación textual en las copias. Esto significa que la Biblia como un todo es textualmente pura en un 99.5%. Aún más, hay suficiente abundancia de copias que han sido descubiertas por medio de la arqueología. Así, la Biblia puede ser reconstruida casi con un 100% de exactitud. No hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tanta riqueza ni de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. La arqueología es una ciencia muy dinámica y una y otra vez los descubrimientos arqueológicos han verificado la exactitud de las referencias históricas y culturales de la Biblia. Podríamos decir que cuanto más cavan los arqueólogos, más confirman la Biblia. El hecho de que se hayan encontrado muchas ciudades y lugares geográficos que la Biblia menciona es simplemente evidencia adicional de que la Biblia describe localizaciones reales que pueden ser verificadas.
Esto significa que por lo menos la Biblia refleja con bastante precisión muchas de las locaciones y ciudades de tiempos antiguos. Existen cientos de ciudades bíblicas que han sido verificadas en excavaciones arqueológicas. Es importante tener en cuenta que la arqueología del Cercano Oriente ha demostrado la confiabilidad histórica y geográfica de la Biblia en muchas áreas importantes. Pensemos en los escritores. La Biblia fue escrita por personas que presenciaron los eventos que describen. Muchos de ellos fueron perseguidos y martirizados, pero por paradójico que sea, nunca cambiaron su historia. Lo que todos nos preguntamos hoy es, ¿alguien estaría dispuesto a morir por una mentira? No es una evidencia moderada de las Escrituras que hayan sido selladas por la sangre de tantos testigos, especialmente cuando reflexionamos que murieron para rendir testimonio de la fe con un celo firme y constante, aunque sobrio hacia Dios. Pensemos por un momento en la historia de la humanidad. Hay muchas referencias en las fuentes no bíblicas que señalan a los eventos descritos en la Biblia. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, menciona a Juan el Bautista, a Herodes, Santiago, Ananías y a Jesús en sus escritos históricos. Tácito, un historiador romano del primer siglo, menciona a Jesús, el Cristo, en sus escritos. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia del segundo siglo, menciona a Cristo en una de sus cartas. Lucian, un escritor retórico griego del segundo siglo, menciona a Jesús en una de sus obras. El historiador judío Josefo nació en el año 37 después de Cristo. Proporciona material de fondo indispensable para el estudiante de la historia bíblica. En este material nos encontramos con muchas figuras bien conocidas de las Escrituras. Algunos de los escritos proporcionan comentarios directos sobre las referencias del Nuevo Testamento. ¿Cómo haces que muchos autores de diferentes tiempos, de variadas profesiones, que hablan idiomas distintos y que tienen diferentes niveles intelectuales, se pongan de acuerdo para escribir sobre el mismo tema? La Biblia contiene 66 libros escritos durante más de 1500 años por 40 escritores diferentes, pero cuenta una gran historia, la gran historia del plan de salvación de Dios que conduce hasta Jesucristo. Esto es realmente asombroso y completamente verificable. Hay una gran variedad de autores y temas humanos en la Biblia, sin embargo, detrás de estos hay un solo autor divino con un solo tema unificador. ¿En qué tienen armonía el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es interesante porque hay más de 300 profecías específicas en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La profecía cumplida es una fuerte evidencia de que Dios es el autor de la Biblia. Si nos detenemos a observar las probabilidades matemáticas de que las profecías se puedan cumplir y que efectivamente se cumplieron, encontramos rápidamente que existe un diseño, un propósito y una mano que guió la escritura de la Biblia. La dimensión misma del mero cumplimiento de la profecía de las Escrituras del Antiguo Testamento debería ser suficiente para convencer a cualquiera de que estamos tratando con una pieza de literatura sobrenatural. Dios mismo ha plantado dentro de las Escrituras una consistencia que da testimonio de que esta es su palabra. ¿Cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los correctos? La iglesia primitiva tenía estándares extremadamente altos para que los libros se considerasen auténticos y por lo tanto se incluyeran en la Biblia. Un libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o alguien en su círculo inmediato. Tenía que ajustarse a la fe cristiana básica y tenía que ser de uso generalizado entre muchas iglesias. Este fue un proceso cuidadoso del pueblo de Dios en muchos lugares diferentes, llegando a reconocer lo que otros creyentes en otros lugares consideraron verdad. Estos escritos fueron verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué pensaban otros a través de la historia sobre la Biblia? Existen miles de testimonios de personajes de la historia que reconocieron el origen divino de las Escrituras. La mayoría de los líderes y pensadores más grandes de la historia han afirmado la verdad y el impacto de la Biblia.
Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Si no fuera por la Biblia, no podríamos saber lo correcto y lo incorrecto. Hasta los más escépticos deben reconocer el profundo impacto que ha tenido la Biblia en la formación de nuestra sociedad. La Biblia ha tenido una influencia en las leyes, el arte, la ética, la música y la literatura de la civilización más que cualquier otro libro en la historia. ¿Puedes pensar en un escrito que incluso se le acerque? El cristianismo, como se establece en la Biblia, es responsable de un número desproporcionadamente grande de los avances de la humanidad en la historia de la civilización, en educación, medicina, derecho, bellas artes, los derechos humanos e incluso en las ciencias naturales. ¿Cómo podemos explicar que Dios a través de la Biblia haya cambiado a millones de personas a través de la historia y alrededor de todo el mundo? Desde San Agustín a Martín Lutero, Johann Sebastian Bach, Blas Pascal o C.S. Lewis, e innumerables hombres y mujeres y niños de la vida cotidiana. Las palabras de este libro han transformado vidas de manera inequívoca y para siempre. Como nos han enseñado masas de cristianos sin nombre a lo largo de los siglos, la Biblia es el lugar más confiable para encontrar la clave de una vida de amor y buenas obras. Antes de finalizar, es importante conocer un detalle que, así como es completamente central, es realmente sorprendente: el cambio de los discípulos luego de la resurrección de Jesús. ¿Qué evento tan grande haría que un grupo de hombres del vulgo pasen de ser personas comunes, simples y miedosas a extraordinarios y valientes hombres de Dios? ¿Cuál fue el detonante que haría que este grupo conmoviera posteriormente los cimientos de un imperio con su mensaje? La Biblia nos dice que los discípulos no tenían la suficiente agudeza espiritual para entender la naturaleza del reino de Dios y, como consecuencia, en su mayoría, eran teológicamente nacionalistas. Había división entre ellos, había rivalidad por quién sería el mayor de todos. Su condición emocional después de la muerte de Jesús fue de temor y depresión. Si vamos entonces al libro de los Hechos, luego de la resurrección, vemos un cambio que es inusual desde el punto de vista de la actitud y conducta. De ser nacionalistas pasaron a ser proclamadores del Evangelio. El libro de los Hechos narra que tenían un corazón y un alma. Lucas narra en Hechos que buscaban el bien del otro y no el suyo propio. Pasaron del temor a ser hombres que no podían callar lo que habían visto y oído. ¡Qué impresionante el giro de 180 grados de estos hombres! Lo más interesante es que en la narrativa bíblica este cambio es observado en ellos luego de la resurrección del Mesías esperado. Un cambio tan radical en este grupo demandaría educación y tiempo. Josh McDowell hace una pregunta en uno de sus libros: ¿quién moriría por una mentira? Y es cierto, ¿hasta qué punto estarían dispuestos los discípulos a entregar sus vidas por una causa fallida o falsa? Así que únicamente hay una respuesta razonable a todas las preguntas que surgen al considerar la vida de los discípulos. Lograron ver cumplida la promesa de Jesús cuando dijo: y al tercer día me levantaré. ¿Y para ti, qué es la Biblia? Espero que al haber visto este video pueda concluir usted juntamente como el salmista: la suma de tu palabra es verdad. Pero hay otros asuntos que también vamos a considerar y preguntemos: ¿es la Biblia de inspiración divina o fueron solo hombres que la escribieron de propia inspiración? Si esto es así, entonces la debemos considerar como un libro de autoridad universal, es decir, digna de ser recibida por todos, o la podemos desechar por ser solo palabra de hombres. Quédese con nuestro segundo video para ver algunos aspectos precisamente respecto de la inspiración
divina de la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Es un tema del que has escuchado mucho, pero ¿podemos argumentar con toda facilidad que esta afirmación es real? La principal razón por la que creemos que la Biblia es real es porque la Biblia nos convenció. Dios nos ha concedido a los creyentes, al leer las Sagradas Escrituras, reconocer que solo la cosmovisión que plantea la Biblia interpreta congruentemente la realidad que observamos. Mientras que todas las demás cosmovisiones, como el ateísmo, el budismo, el relativismo, etc., tienen contradicciones. Otro argumento muy útil es el siguiente. Este razonamiento es fácil de recordar y consiste de 3 eslabones. Primero, Jesús afirmó que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, Jesús demostró quién dijo ser. Tercero, por tanto debo creer que la Biblia es lo que Jesús dijo que era. R.C. Sproul resume este argumento en su libro Cómo defender su fe. La Iglesia cree que la Biblia es más que básicamente confiable porque esa fuente confiable nos informa que Jesús enseñó que la Biblia no es solo generalmente confiable, sino que es completamente confiable porque es la misma palabra de Dios. Además dice, lo que intentamos convalidar, el origen divino de la Biblia, no se asume en la premisa de nuestro argumento. Todo lo que necesitamos hacer para comenzar es reconocer que como mínimo las narrativas de la Biblia son básicamente documentos históricos confiables. las narraciones en el Nuevo Testamento son históricamente confiables. Nos hablan de Jesús y lo que Él enseñó. Entre lo que enseñó destaca la doctrina de que la Biblia es infinitamente más que documentos confiables. Desarrollemos brevemente estos 3 eslabones. 1. Jesús afirmó que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos de los muchos pasajes de los Evangelios en los que Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús una y otra vez afirmó la autoridad de todo el Antiguo Testamento, su inerrancia, su rigor profético, unidad y suficiencia. 2. Jesús demostró ser quien dijo ser. Jesús probó ser el Hijo de Dios. Él practicó todo lo que enseñó. El testimonio que vemos de Él en las Escrituras es perfecto. Nunca tuvo que retractarse de algo. Milagros, carácter, integridad, todo acerca de Él lo hace digno de nuestra confianza. Y ni hablar de las decenas de profecías que tienen su cumplimiento en Él. Pero lo más asombroso es la resurrección de Cristo. Sin ella es prácticamente imposible explicar cómo surgió la iglesia cristiana. Este evento realmente cambió el mundo para siempre. Algunas evidencias de este hecho es la transformación tan radical de sus discípulos, quienes incluso llegaron a dar la vida por el Evangelio. También tenemos la conversión del apóstol Pablo relatada en el libro de Hechos y el dato de que cientos de personas vieron a Jesús resucitado a las cuales se les podía preguntar. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Alguien podría decir, La resurrección simplemente no pudo haber pasado. Me niego a creer eso. pero no olvidemos que en el primer siglo la gente pensaba exactamente lo mismo. En aquel entonces decir que alguien había resucitado era una declaración extraordinaria y que costaría caro. Los discípulos de Jesús sabían eso y dieron sus vidas por la verdad. 3. Por tanto, la Biblia es lo que Jesús dijo que era. Si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
Entonces yo debo y necesito creer lo que Él dijo, y Él afirmó la autoridad de las Escrituras. ¿No es entonces la Biblia el libro más importante en todo el mundo? Por supuesto, este argumento hasta ahora se ha enfocado en el Antiguo Testamento. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿qué hay del Nuevo Testamento? Jesús escogió apóstoles y les prometió una nueva revelación. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ella está en el Nuevo Testamento. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito bajo la autoridad apostólica, ya sea por un apóstol o por alguien estrechamente vinculado al ministerio apostólico. Así el Nuevo Testamento también es señalado en última instancia por Jesús como la palabra de Dios. Los apóstoles, quienes también hicieron milagros por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Siendo confirmados de esta manera como verdaderos apóstoles de Jesús, afirmaron que hablaron siendo inspirados por Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo enseñó que la doctrina apostólica venía directamente del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De hecho, el apóstol Pedro coloca los escritos de Pablo a la misma altura de los escritos del Antiguo Testamento. Y tened entendimiento de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Incluso en 1 Timoteo 5, el apóstol Pablo cita Lucas 10, afirmando que ese evangelio también forma parte de las escrituras. Un llamado a atesorar la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, quien en su soberanía, providencia y fidelidad nos la ha dado completa y perfecta, tal como Él quería que la tuviéramos. Debemos dar gracias a Dios por revelarnos su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espero que al haber visto este segundo video hayan resonado en su corazón aquellas palabras del apóstol Pedro en las que nos establece que los santos hombres de Dios hablaron precisamente siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que concluimos que las Sagradas Escrituras, a pesar de que estuvieron involucrados los hombres, Dios estuvo con ellos, inspirando sus vidas para escribir aquel legado que llegaría hasta nuestros días, es decir, las Sagradas Escrituras. Antes de presentar el tercer video, le pido que me acompañe a hacer una oración. Oraremos, hay muchas necesidades, siguen incrementándose los casos de COVID en el estado y en toda la República, y bueno, en el mundo entero. Dios tenga bien concedernos, guardar y preservar nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por el amor que nos brindas, porque por tu palabra que fue inspirada, podemos aceptar y creer que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia
para ese oportuno socorro, para hallar gracia de ti, Señor. Bendice, Señor, todos los hogares, aquellos que están suplicando, Señor, por sus vidas. Oh, Padre, da consuelo al corazón. Concede gracia, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay algo que está ocurriendo a más de la pandemia en nuestro tiempo. Es la manera en que leemos la Biblia. Hay dos cosas muy significativas en cuanto a ello. Se dice que cada vez más se lee menos la Biblia. Y de aquellos que la leen ya no con un libro, digamos, físicamente, sino que lo ven de manera digital. Pero, ¿qué sentido tiene esto? Pues mire, quédese a ver este tercer video sobre algunas reflexiones de lo que acabo de decir, para que vea el impacto que puede tener en nosotros el leer físicamente la escritura o de manera digital. Espero sea de su agrado este tercer video. La mayoría de las personas que ven nuestros videos los ven desde un dispositivo móvil. Al menos eso nos dicen las estadísticas de YouTube. Y se ven mayormente en móvil porque es el dispositivo que más usamos y que se ha convertido en la pantalla a través de la cual consumimos casi todo el contenido que nos interesa. De la misma manera en la que consumimos todo tipo de contenido a través de dispositivos móviles, también estamos usando nuestro celular para leer la Biblia, hacer nuestros devocionales o seguir las citas del sermón dominical. La pregunta entonces es, ¿la forma en la que leemos y meditamos en la Biblia usando nuestros celulares está afectando la forma en la que nos acercamos a las Escrituras? Hemos basado este video en un artículo de Christianity Today titulado "Las pantallas están cambiando la forma en la que leemos las Escrituras". Te dejamos el link en la descripción por si quieres leerlo en inglés. Empecemos por poner las cosas en orden. El cristianismo es una fe basada en la palabra. Los cristianos han sido conocidos a través de la historia como el pueblo del libro. Este distintivo ha sido particular del cristianismo desde el principio, incluso desde antes, en las raíces de la tradición judía. Antes de la existencia de los libros, la palabra ha sido fundamental en la transmisión del mensaje de Dios, en el relevo generacional y en la difusión de la fe. Sin embargo, a medida que entramos en una era post-alfabetizada, como muchos la llaman, debemos recordarnos que la base de nuestra fe es la palabra y las palabras. Desde que Moisés tuvo que tallar los 10 mandamientos en piedra, pasando por la escritura de la ley hasta la distribución de cartas entre las iglesias en los primeros siglos, el plan de Dios ha sido que su pueblo lea. Sin embargo, a medida que cambia la forma en que leemos en la era digital, las liturgias y las prácticas cristianas se están modificando. Entonces, ¿cómo afectarán estos hábitos de lectura la forma en la que interactuamos con la Biblia? El ascenso de la Iglesia trajo consigo una necesidad profunda de que la Biblia pudiera ser accesible a todas las personas en su idioma. Traducir el Antiguo Testamento al griego y que se escribiera el Nuevo Testamento en este idioma provino del deseo de que la palabra de Dios estuviera al alcance de cualquiera. Durante la Edad Media, incluso cuando la Biblia estaba muy restringida, las imágenes de los santos lo representaban frecuentemente con una Biblia o con algún tipo de escrito. A pesar de la aparente centralidad de la palabra escrita en la revelación de Dios, muchas generaciones no pudieron disfrutar del libre acceso al texto sagrado. Antes de la Reforma, la palabra de Dios solo estaba disponible para los sacerdotes y el clero, en algunas representaciones en vitrales y pinturas y a través de grupos itinerantes de teatro que a veces representaban escenas bíblicas. Sin embargo, ninguno de los medios anteriores podía proveer la profundidad y la introspección necesarios para afirmar
o comunicar doctrina. En esa época prealfabetizada, antes de la Reforma, la Biblia fue entregada y entendida solo en pequeñas fracciones. El nuevo enfoque de la Reforma en la lectura personal del texto sagrado produjo una serie de beneficios que no vamos a tocar en este video, pero que transformaron a sociedades enteras tan solo por el hecho de actuar bajo la necesidad de que todos pudieran leer. Obviamente, para que pudieran leer sus Biblias. La Reforma puso en el centro a la palabra y al hacerlo enalteció el logocentrismo que atraviesa la Biblia de tapa a tapa como un factor central en la relación de Dios con su pueblo. Sin embargo, al parecer la lectura no es algo natural para el cerebro humano. En su libro Lector vuelve a casa, el cerebro lector en un mundo digital, la neurocientífica Marianne Wolf explica que la lectura no está programada en el cerebro humano como el lenguaje. La notable plasticidad del cerebro no solo hace posible la lectura, sino que la actividad de la lectura crea nuevos circuitos cerebrales. Estos ayudan a aprender conceptos abstractos y creativos que van más allá del funcionamiento genéticamente programado del cerebro. La lectura exige una complejidad cerebral extraordinaria, dice Wolf, y el cerebro requiere años para que se formen esos procesos de lectura profunda. Nuestros hábitos de lectura entonces tienen el potencial de moldear nuestros cerebros. La lectura profunda activa regiones del cerebro relacionadas con el tacto, el movimiento y los sentimientos. El fortalecimiento constante de las conexiones entre nuestros procesos de conocimiento analógico, inferencial, empático y profundo se generaliza mucho más allá de la lectura, explica Wolf. Cuando aprendemos a conectar estos procesos una y otra vez en nuestra lectura, se hace más fácil aplicarlos a nuestras propias vidas. Sus hallazgos parecen confirmar la verdad del Salmo 119:11 que dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra forma de explicar lo anterior es que nuestros cerebros funcionan de una manera cuando estamos habituados a leer en patrones lógicos y lineales y de otra cuando abundan las distracciones continuas en un nuevo mensaje de chat, una notificación o un nuevo email. Por otro lado, la investigación de la doctora Wolf muestra que leer en dispositivos digitales no crea el mismo tipo de circuitos cerebrales que la lectura profunda. Nicholas Carr, en su libro The Shallows, lo que Internet le está haciendo a nuestros cerebros, advierte que la mente lineal, enfocada y calmada, está siendo desplazada por un nuevo tipo de mente que quiere y necesita asimilar y distribuir información muy rápidamente. Información que generalmente viene desarticulada y a menudo en ráfagas. En un artículo titulado «Tu cerebro de papel y tu cerebro de Kindle no son lo mismo», PRI informa que el hábito de la comprensión superficial desarrollada en la lectura digital se transfiere a toda lectura de manera que, cuanto más lees en las pantallas, más la mente se desplaza hacia la lectura no lineal. Al informar sobre otro estudio publicado en 2017, Insight Heather Ed señala que los lectores pueden no comprender material extenso o complejo tan bien cuando lo consultan digitalmente como cuando lo leen en papel. Entonces, ¿qué significa esto para los cristianos que cada vez leen la palabra de Dios en pantallas en lugar de en papel? Más de la mitad de los lectores de la Biblia actuales provienen de alguna lectura digital en app, búsqueda o audiobiblia. Una encuesta publicada en un artículo del Journal of Religion de 2015 reveló que el 58% mencionó la facilidad y la conveniencia como una de las principales ventajas de las Biblias digitales. Las versiones digitales de la Biblia proveen accesibilidad, comodidad y rapidez. Pero las versiones impresas de la palabra de Dios nos ofrecen concentración, profundidad e introspección. ¿Qué prefieres? Una de las desventajas de las versiones digitales es lo que parece ser una tendencia a un estudio ligero que aísla la lectura de versículos sin la comprensión del contexto. La encuesta de Journal of Religion encontró, por ejemplo,
que los encuestados señalaron que la disposición física del texto bíblico es importante para la comprensión, la memorización y la interpretación correcta. Por otro lado, las cifras nos dicen que la disponibilidad del texto bíblico en formato digital ha resultado en una mayor lectura de la Biblia. Pero esto generalmente ha sido a expensas de una pobre memorización de los textos y una mínima comprensión de los mismos. Muchos encuestados dijeron lo siguiente al respecto: probablemente leí la Biblia más, pero posiblemente menos profundamente. A esto sumémosle el hecho de que la lectura de la Biblia en formatos digitales va acompañada de una necesaria conexión a Internet, lo que supone que los usuarios a menudo intercambian pantallas a medida que su teléfono interrumpe la lectura con notificaciones. O la simple ansiedad que supone el estar conectado hace que la atención se distribuya repetidamente entre una pantalla y otra. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, email, etc. Todos compiten con la app de la Biblia por la atención. También hay que tener en cuenta la multitarea y la multipantalla. Es común que los usuarios abran varias ventanas al mismo tiempo para realizar tareas paralelas. De hecho, es probable que estés viendo este video o solo escuchándolo mientras realizas otras tareas, especialmente en la computadora. Finalmente, no podemos olvidar el hecho de que la capacidad de abstracción se está reduciendo progresivamente a medida que existen más cosas que compiten por nuestra atención, especialmente en nuestros móviles. Yo mismo, que escribí el guión de este video, tuve que desconectarme por varias horas de mi móvil, buscar un lugar en el que pudiera concentrarme y resistir la necesidad de revisar mi email o celular para poder terminar este material. Por eso, vale la pena preguntarnos si de vez en cuando debemos apagar los datos de nuestro móvil o desconectar el router de internet para leer la palabra de Dios con profundidad, ya sea en un dispositivo o en la Biblia de papel, para tener una lectura profunda y provechosa, memorizar la palabra de Dios y reflexionar profundamente sobre lo leído. Paradójicamente, a medida que la tecnología gana más atención en nuestras vidas, nuestra forma de lectura se parece más a la de la época prealfabetizada. Es decir, leemos fracciones pequeñas de textos y necesitamos que se nos ilustre cada vez más para poder comprenderlos. Estamos leyendo más, pero estamos perdiendo la capacidad de tener una lectura sostenida, lógica y coherente de la Biblia. Pero quizá la falla más grande que tenemos los creyentes de hoy es que esperamos a que otros desarrollen herramientas que nos permitan conocer las profundidades de la Biblia sin necesidad de trabajar en nuestro estudio personal. Como consecuencia, cometemos el error de construir nuestro conocimiento bíblico sobre una base superficial, quebradiza y que no soporta un crecimiento sólido. ¿Y tú? ¿Eres capaz de hacer lecturas, estudios y procesos de memorización profundos de la Biblia? ¿El Internet afecta tu lectura diaria de la palabra de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que después de haber visto estos 3 videos, finalmente entendamos que el libro, la Biblia, es un libro sagrado al cual podemos acudir confiadamente para encontrar verdades y respuestas a nuestra vida. Sigamos practicando la lectura, atendiendo aquella exhortación de nuestro Señor Jesucristo de que las escudriñemos, porque en ellas precisamente tenemos la vida eterna y dan testimonio de aquel que nos salvó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos, mañana domingo 29 es el día de la Biblia. Celébrelo con una lectura y con un aprendizaje de un capítulo, y espero que sea de bendición. Recuerde, el próximo sábado 5 de la tarde tiene un compromiso con nosotros. Dios habla hoy a tu vida. Dios le bendiga.
nos despedimos con la lectura del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que así sea. La paz de Dios, Dios les siga bendiciendo. Le esperamos sábado 5 de la tarde. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.